Buenos días, el tema de la clase de hoy va a ser inflamación crónica. Bueno, hola, mi nombre es Dulce. Yo les voy a dar el corte de pielonefritis crónica, el cual pertenece al tema de inflamación crónica. Entonces este va a ser su proceso y el órgano pues es el riñón. Es uno de los tres cortes que tenemos de riñón del primer parcial para que presten atención bien a las diferencias que existen entre cada uno de ellos. En la epidemiología, puse juntos la epidemiología y la etiología porque van un poquito de la mano. Bueno, la epidemiología va a tener como dos picos, por así decirlo. Uno va a ser en adultos mayores, independientemente si sean hombres o si sean mujeres. Sabemos que los hombres, mayores de edad tienen la predisposición a la infección de vías urinarias por la hiperplasia prostática benigna. Entonces todos los hombres que presentan esta patología pues van a tener más predisposición a tener infecciones recurrentes. Y en los niños es por defectos congénitos de las vías urinarias, como el reflujo vesicouretral, que es algo de lo que vamos a hablar ahorita. Y las mujeres en general sabemos que anatómicamente la uretra es más pequeña en mujeres que en los hombres, entonces esto también va a ocasionar que las mujeres tengan más infecciones que los hombres en edad joven y así. Y la etiología, bueno, primero, la pielonefritis, así como tal, sea aguda o sea crónica, es una inflamación que va a afectar a los túbulos, al intersticio y a la pelvis renal. En el caso de la pielonefritis crónica también se van a ver afectados los cálices renales y sabemos que esta inflamación va a ser secundaria a una infección, como lo vieron ya en los cortes de pielonefritis aguda. Pero aquí en inflamación crónica vamos a tener que es un daño pues obviamente recurrente, que son infecciones que ocurren una y otra vez, además que se asocian a la etiología que ya les dije, que puede ser una nefropatía por reflujo o una pielonefritis crónica, que vamos a hablar con más detalle de estas. Ahora sí, la fisiopatología. En la nefropatía por reflujo se van a superponer tres criterios. Uno es el reflujo vesicouretral, el reflujo intrarrenal, esto más una infección. Entonces estos van a ser nuestros tres criterios. ¿Qué es el reflujo vesicouretral? Bueno, el reflujo puede presentarse en niños y en adultos. En el caso de los niños es una anomalía congénita porque hay una parte del uréter que entra a la vejiga. Esto ocasiona como una válvula en la unión vesicouretral. Entonces, este pedacito de uréter, en el caso de estos niños con esta anomalía, está ausente o está más cortito de lo normal, lo que ocasiona que esta válvula, que les digo que se forma en esta unión, esté un poquito más débil de lo que debería. Y aquí en esta imagen que tenemos arriba se observa cómo el reflujo puede llegar solo a una parte del uréter, puede llegar a la pelvis renal o y esto ocasiona una dilatación del uretero y pues ya toda una serie de complicaciones como lo es una pielonefritis crónica. En el caso de los adultos también puede existir reflujo vesicouretral, sin embargo aquí está asociado a una atonía vesical, que esta es secundaria a una lesión medular. Entonces, vamos a tener que es el reflujo más la infección y el reflujo intrarrenal. El reflujo intrarrenal, ¿qué quiere decir? Que pues ya una vez que llega a la pelvis renal, pues ya va a entrar este flujo retrógrado que existe de la orina que estaba ya en la vejiga, pues va a llegar del uréter y otra vez se va a regresar al riñón. Entonces, pues esto es lo que va a ocasionar este daño crónico. Y la otra etiología que teníamos era que puede ser desarrollada por una obstrucción. Esta obstrucción puede ser por cálculos o por anomalías del riñón, como podría ser una hidronefrosis o algo así. Entonces, aquí también vamos a tener que van a ser dos criterios, la obstrucción más la infección. Obviamente esto va a ocurrir repetidamente ya que estos pacientes están predispuestos a que ocurra constantemente las infecciones porque ya tienen otra patología asociada y esto va a ocasionar brotes repetitivos de inflamación. Sabemos que obviamente el tejido va a reaccionar ante esto
y va a empezar a ocasionar un tejido cicatrizal y en el riñón, ya se va a manifestar como lo vamos a ver ahorita en el macro y en el micro. Bueno, el cuadro clínico puede tener un inicio silente, o sea que sea asintomático, no nos vamos a dar cuenta que tenemos esto, o puede manifestarse como un cuadro de pielonefritis aguda repetitivo. O sea que cada que haya una infección va a haber dolor lumbar, va a haber fiebre, piuria y bacteriuria, malestar general y anorexia. En el caso de los niños con reflujo vesicouretral también van a tener nicturia, o sea que van muchas veces al baño en la noche. Y pues básicamente ese es el cuadro clínico. Y así es lo mismo que ustedes vieron en piel aguda, simplemente que a ellos les va a ocurrir así muchas veces. Ahora, en el macro. Bueno, aquí tenemos dos imágenes. La de arriba es un riñón cortadito normal. Este no es patológico ni nada. Aquí observamos bien delimitada la corteza, se observan aquí los cálices renales y la pelvis y todo se ve muy bien delimitado. Y en la imagen de abajo tenemos el riñoncito que del lado derecho lo estamos viendo cortadito y del lado, o sea, por dentro, y del lado izquierdo lo estamos viendo por fuera. Entonces, aquí lo más importante, lo que caracteriza a esta patología es que se van a formar cicatrices corticomedulares que van a cubrir los cálices que van a estar dilatados, cortados o deformados. Ok, ¿qué quiere decir esto? Como les dije, en el riñoncito normal, si vemos, se observan súper bien los cálices y así. Sin embargo, en el corte de abajo, cuando lo estamos viendo desde adentro, en el de la derecha, observamos que se perdió la arquitectura normal del riñón. Se observa como si hubiera homogenizado todo este riñón y ya no hay una franca diferencia de la corteza y la médula. Pero podemos observar en el polo superior lo que era un cáliz renal. Entonces, eso nos da como referencia donde estaba antes la unión córtico-medular, que pues ya está dañada. Esta patología, no les había mencionado, puede ocurrir unilateral o bilateral. Y pues eso es nada más, así que se me había pasado decirles. Y eso es básicamente lo que encontramos en nuestro estudio macroscópico. Y los riñoncitos van a estar un poco disminuidos de tamaño. Esto ahorita también vamos a ver por qué en el estudio microscópico. Ahora sí, en el micro, que es lo más importante para que ustedes reconozcan en su examen. Recordamos que en el riñón vamos a tener 4 estructuras que vamos a evaluar siempre, que son, ya sé que ya se lo saben de memoria, túbulos, glomérulos, vasos e intersticio. Como les mencioné al inicio, en la pielonefritis aguda vamos a observar dañados al túbulo, al intersticio y pues ya además la pelvis renal y los cálices. Entonces vamos a empezar por estos. Pero, o sea, también van a haber afectaciones en el glomérulo y en los vasos, pero pues vamos que lo más característico que está en túbulos e intersticio. Los túbulos los podemos encontrar de 3 maneras: dilatados o hipertrofiados, o sea, más grandes de lo normal, atrofiados o de tamaño normal, o sea, por ahí nos podemos encontrar uno que otro sanito. Pero una de las características más importantes que tiene este corte es algo que se le llama tiroidización, que es un material proteináceo que se le llama coloide y pues se le da el término de tiroidización porque asemeja a cómo se ve la tiroides en el estudio microscópico. De hecho, si ustedes lo observan aquí, los túbulos son las bolitas que tienen ese material acidófilo dentro de ellas, se ve súper rosita. Pero es importante que ustedes no lo confundan con los cilindros leucocitarios. Recuerden que los cilindros leucocitarios están hechos de polimorfonucleares, o sea, muchas células polimorfos que se juntaron y se abrazaron todos y se metieron en el túbulo y van viajando por el túbulo. Y esos obviamente tienen núcleos y se observa perfectamente que son células. Y aquí observamos que este material simplemente es algo rosita que está ahí, o sea, está todo homogéneo, no se ven núcleos, no se ve nada. Entonces esto es la tiroidización. Y casi todos los que observamos aquí se ven ya atrofiados. De hecho, algo que pasa con los túbulos, recordamos que el epitelio del túbulo es un epitelio cúbico simple, pero aquí se empieza a aplanar. Si prestamos atención, aquí no tiene tanto aumento, pero ahorita vamos a ver otra. Se ve como si alrededor ya no estuviera tan bien delimitado
ese epitelio tan bonito y se ve así como todo aplanadito. Y bueno, además existe inflamación en el intersticio. En la pielonefritis aguda, pues vamos a encontrar un infiltrado polimorfo nuclear. Pero aquí, como es un proceso crónico, pues vamos a encontrar un infiltrado de mononucleares. Además, en el intersticio puede haber fibrosis, que es como se ve como un material rosita que anda ahí en el intersticio. Recuerden que normalmente en el riñón, los túbulos, o sea, en el riñón normal, los túbulos se van a encontrar espalda con espalda, así como los veíamos en el corte de degeneración hidrópica. Y aquí observamos cómo los túbulos están súper separados uno de otro, los glomérulos también, cada quien por su lado, pero entre ellos observamos todo este puntilleo basófilo. Esas son las células mononucleares. Y bueno, eso es en cuanto al intersticio. De hecho, en este corte, en la esquina superior derecha, se las voy a marcar. Ahí hay un poquito de fibrosis. Se ve súper rosita ahí marcadita arriba. Y en los glomérulos pueden existir una fibrosis periglomerular. Les voy a marcar aquí cuáles tienen fibrosis periglomerular con una FP. Es como si le hubiéramos remarcado al glomérulo alrededor con un marcador rosita, como si lo hubiéramos rayado muchas veces. Es porque ya esos glomérulos pronto van a pasar a la otra vida, como los glomérulos que tenemos esclerosados abajo, que son como muchas bolitas, rosas ahí que están andando. Bueno, pues esos son glomérulos que ya murieron. Y pues básicamente eso es lo que encontramos al microscopio. Este es un corte un poquito panorámico, es como lo veríamos, de hecho se parece mucho a los que tenemos en lab, no es así del Robbins. Y les voy a poner más imágenes ahorita y se las voy a explicar un poquito mejor. Bueno, en los vasos también puede existir esclerosis, sin embargo aquí pues no veo ningún vasito para señalárselos, pero puede haber esclerosis. Bueno, aquí ahora tenemos tres imágenes. La imagen grande de la izquierda es simplemente para que ustedes vean cómo se ve la tiroidización en aumento. Como les decía, no lo confundan con la pielonefritis aguda que tiene cilindros leucocitarios. Esos acuérdense que son células con núcleos. Aquí observamos perfectamente que solo es un material rosita, que son proteínas, así se ve, y que le llamamos coloide. Eso es la tiroidización. De hecho, en este corte, si lo vemos así, de repente nos puede sacar de onda y podemos pensar que es tiroides, pero por ahí se ve un túbulo, y si recorrimos nuestro corte, pues obviamente vamos a encontrar glomérulos y así. Otra cosa que me gustaría aclararles es que a veces en los cortes de pielonefritis aguda podemos encontrar un poquito de tiroidización. Bueno, ustedes ya lo vieron en su laboratorio, ese tema sí lo alcanzamos a ver, pero recuerden que es una pielonefritis aguda que puede estar empezando a cronificar, pero, o sea, la tiroidización va a ser una cantidad mínima, no va a ser lo que predomine sobre todo lo demás. Sin embargo, en los cortes de pielonefritis crónica, la tiroidización la podemos encontrar a lo largo de todo el corte y así, para que no se dejen llevar de volada. Analicen bien su corte, y ya después sacan sus conclusiones. Y bueno, en el corte de la esquina superior derecha tenemos, ahí sí está marcadito, es lo que les decía que es la fibrosis periglomerular, que es lo que les decía, que es como si lo hubiéramos marcado con un pincelín así al lado. Muchas veces eso es la fibrosis. Y la esclerosis glomerular también la vemos ahí muy bien marcada, que son todas las bolitas rosas que veíamos en el corte pasado y que de hecho también se ven en el corte que tenemos aquí abajo. Se ven muchas bolitas súper rositas, tenues. La de abajo también es un panorámico, entonces ahí ya observamos de mejor manera todo el corte. Y además nos señala también la inflamación crónica, que pues es básicamente de mononucleares. Abajo igual nos va a señalar la inflamación crónica y la hialinización o la esclerosis de los glomérulos. Y ahí por ahí señala unos túbulos que ya están súper atrofiados. Pero esos túbulos pues tienen tiroidización ahí adentro. Entonces, ahora otras cosas que me gustaría mencionar es cómo lo vamos a diferenciar de una pielonefritis aguda. Ya les mencioné algunos diferencias. Pero, ok, la pielonefritis aguda recordamos que tiene como característica importante que los ayuda a distinguirlo de esto,
microabscesos. Aquí no tenemos formación de microabscesos. Lo que vemos ahí son acúmulos de células mononucleares. Recuerden que el microabsceso está formado pues, de exudado, células muertas, etcétera. Pero aquí lo que observamos, esos acúmulos basófilos son de células mononucleares, no son microabscesos. Otra cosa, pues la pielonefritis aguda, recuerden que no observamos la esclerosis glomerular, o sea, podemos encontrar uno que otro glomérulo que ya está muriendo, pero no es lo más característico de nuestro corte. O sea, aquí si vemos el corte de abajo de aquí ya se ve bien feíto, pobrecito, o sea, el riñón ya está todo muerto. Otra cosa que ya les mencioné varias veces es la tiroidización, diferenciarla de los cilindros leucocitarios. Y pues recuerden que la tiroidización es material proteináceo. Además de esto, el infiltrado, esto puede ser más como pregunta, pues el infiltrado de la pielonefritis crónica es mononuclear. Y los vasos pues no son tan relevantes en sí. Entonces estas son básicamente las diferencias que encontramos entre los dos cortes para que no se vayan a confundir. Este corte no tiene ni tinción característica ni tampoco tiene célula característica, entonces pues nada más es así con H&E, normal. Y ahora sí, por último, tenemos que dos cosas que ya son como más un poquito extra, pero igual pues pongan la atención por si les llegan a preguntar algo. El diagnóstico se realiza con estudios de laboratorio como el urocultivo y el análisis de orina, y también se puede realizar por estudios de imagen como el ultrasonido y la tomografía. Yo sé que ustedes están llevando rayos, así que probablemente vieron o van a ver algún caso de esto de pielonefritis. Y bueno, les voy a explicar un poquito la tomografía que les puse aquí. Recuerden que les dije que era una patología que puede ser uni o bilateral, dependiendo de la etiología de cómo se desarrolló en este paciente. Pero pues en este caso vamos a tener una pielo unilateral. El riñón afectado va a ser nuestro riñón derecho, que es lo que les había dicho que era lo que veíamos afectado en el macro, que tenía cicatrices córtico-medulares. Que aquí, si bien las cicatrices pueden ser un poquito mejor apreciables en el ultrasonido, es evidente en esta tomografía que el espacio córtico-medular está más reducido en el riñón derecho que en el riñón izquierdo. Vemos que nuestro riñoncito sano, o sea, se ve súper hinchadito, súper bonito, así todo bonito y regular. Y cuando volteamos a ver a nuestro riñón derecho, se ven los bordes así como que todos irregulares. Vemos que se perdió esta diferenciación entre la corteza y la médula, que todavía es un poquito observable en el riñón sano. Y pues básicamente eso, que se adelgazó un poquito, ¿no? Pero otra cosa importante que vemos que tiene este corte es, si ven esa pelvis renal súper gigante, o sea, comparen la pelvis del derecho y del izquierdo y vemos una franca diferencia en los tamaños de esta. Y esto es un mecanismo compensatorio que tiene el tejido sano, que pues en este caso aquí probablemente todavía estaba sana la pelvis renal. El tejido sano se va a hipertrofiar tratando de compensar el daño que tiene el riñoncito que está enfermo, el pedacito de riñón que está enfermo. Entonces esto se va a dilatar, se va a hipertrofiar y de hecho puede actuar así como una tumoración. Pero pues ya depende mucho de cómo avanza el cuadro clínico del paciente. Y pues esas son las diferencias que vamos a encontrar nosotros en el TAC. Este está muy padre, o sea, está muy bien la diferencia entre uno y otro, y así. Y pues ya por último, el tratamiento. Se puede hacer una corrección de la obstrucción si esta es la razón por la que se desarrolló la patología. El tratamiento de antibiótico a largo plazo es por si el paciente tiene la infección ahorita, pues obviamente se le va a dar el antibiótico, pero esto también se piensa a futuro para evitar futuras infecciones, porque sabemos que esto es recurrente y como ellos están susceptibles a volver a infectarse, pues hay que prevenir esto de la mejor manera posible, entonces se les da tratamiento antibiótico. Algunos pacientes pueden llegar a necesitar una nefrectomía dependiendo qué tan avanzado está la patología y dependiendo también la historia clínica del paciente, si tiene otras patologías asociadas, la nefrectomía puede a veces necesitar ser compensada por un trasplante renal. Y algo que no les he mencionado es que esta patología puede tener como complicación una glomerulosclerosis
focal secundaria, una glomerulosclerosis focal o una segmentaria secundaria. Esto nos va a tener como asociado a este cuadro clínico una proteinuria, pero la proteinuria a veces puede ser tan importante que puede llegar a llevar a una insuficiencia renal terminal, es decir, que sus riñones ya no vayan a servir para nada. Entonces, no hay que dejar pasar esta patología así como por alto o pensar que no es importante. Sí, o sea, esto puede llevarnos a una falla renal. Y bueno, de hecho, esta glomerulosclerosis, la misma que veíamos en los otros cortes, es la misma que nos hace que este riñoncito se haga más chiquito. Como ya les había mencionado en el macro, va a disminuir de tamaño. Entonces, como la glomerulosclerosis está ocurriendo, o sea, los glomérulos están muriendo y se están haciendo chiquitos y están ocupando menos espacio en el parénquima de lo que deberían, pues obviamente el riñón va a empezar a reducirse de tamaño. Y pues básicamente eso es todo sobre este corte. Les voy a dejar ahí las bibliografías de donde saqué por si quieren revisar los temas de las imágenes y de todo. Y pues ya es todo de mi parte. Tienen mi Facebook ahí en la portada. Y pues ya si tienen alguna otra duda también pueden preguntarle a sus becarios si no me encuentran o así. Gracias. El segundo corte que vamos a ver es coccidioidomicosis de ganglio linfático. Mi nombre es Ana Surizada Hernández Díaz y me pueden encontrar en las redes sociales como Ana Surizaday en caso de que tengan alguna duda o quieran alguna aclaración. Vamos a comenzar identificando el órgano y el proceso. Como el nombre de la clase lo indica, va a ser inflamación crónica. Es importante que ustedes añadan la parte de granulomatosa en este corte, ya que muchas veces tiende a ser pregunta de examen y al no añadirla se les toma como equivocada. El órgano, como el nombre del corte indica, va a ser el ganglio linfático. Antes de comenzar, vamos a repasar un poco la histología normal del ganglio linfático, recordando que el ganglio linfático tiene una cápsula, la cual va a estar formada por tejido conectivo. Vamos a tener una corteza que se va a diferenciar en corteza superficial y corteza profunda. La corteza superficial va a tener los nódulos linfáticos y estos se van a diferenciar en primarios y secundarios dependiendo de si constan de un centro germinativo o si no lo tienen. En el centro germinativo es importante recordar que se van a encontrar los linfocitos B, en donde van a estar proliferando a células plasmáticas o linfocitos de memoria. En la corteza profunda vamos a encontrar la diferenciación de los linfocitos T. Además de esto vamos a tener la médula. Vamos a tener tres tipos de senos, los cuales van a ser el seno subcapsular, el seno trabecular y el seno medular. También vamos a tener dos tipos de vasos linfáticos, el aferente y el eferente, y vamos a tener una arteria y una vena, las cuales se van a diferenciar en arteriolas y en vénulas. En la imagen de la derecha podemos ver el corte histológico del ganglio linfático, en donde podemos apreciar que la cápsula va a ser de color acidófilo, al igual que ciertas áreas de la corteza superficial, como son los centros germinativos. Y en la corteza profunda y la médula van a ser de color basófilo. En el corte de la izquierda vamos a poder observar las vénulas de endotelio alto. Estas se van a encontrar de dos maneras, ya sea longitudinal o transversal. Las longitudinales se van a encontrar marcadas con las letras H, E y V y las transversales van a estar señaladas con las flechas. También podemos observar en la parte inferior derecha que en algunas ocasiones vamos a encontrar linfocitos dentro de las vénulas de endotelio alto, ya que estas van a migrar hacia la pared vascular. En el corte de la derecha vamos a encontrar de color acidófilo la cápsula, así como el seno trabecular y el seno subcapsular. En el centro vamos a encontrar tanto los senos medulares como los cordones medulares. Con las letras LN vamos a encontrar los nódulos linfáticos, los cuales, como ya vimos anteriormente, se van a dividir en primarios y secundarios dependiendo de si cuentan o no con un centro germinativo. En el círculo, marcado con las letras RC, se van a mostrar las células reticulares, las cuales sintetizan y secretan colágeno de tipo 3, además de producir sustancias que atraigan a los linfocitos T, B y a las células dendríticas. Nuevamente, en la parte de abajo vamos a encontrar las vénulas de endotelio alto, como son estas dos, además de mostrar un centro germinativo que ya había mencionado anteriormente. En cuanto a la epidemiología de la coccidioidomicosis, también conocida como enfermedad del Valle de San Joaquín o enfermedad de Wegener, esta se caracteriza por encontrarse en áreas semidesérticas o áridas, como lo es
el suroeste de Estados Unidos, el norte de México, siendo Nuevo León área endémica. También se puede encontrar en áreas como Argentina, Bolivia y Paraguay, Brasil y Venezuela. Hablando sobre la etiopatogenia, tenemos que esta infección se da por Coccidioides mitis, aunque también puede darse por Coccidioides posadaci. Es importante recordar que este hongo tiene dos formas, la forma infectante y la forma tisular. La forma infectante van a ser los artroconidios, que más específico se describe como hifas hialinas septadas con artroconidios en forma de barril, lo cual va a ser característico de este hongo. Y la forma tisular van a ser espérulas endosporuladas. Lo que sucede en esta patología es que la forma infectante se encuentra en el suelo y al momento de que las personas o el huésped lo inhalan, llegan hacia el sistema respiratorio y se albergan en los alvéolos en donde se incuban por 4 semanas. Después de esto, gracias al aumento de dióxido de carbono y al cambio de pH, así como el cambio de temperatura, se comienza a producir la metamorfosis, produciendo un exudado que aumenta los polimorfonucleares y esto desencadena una respuesta inflamatoria. Dentro de los pulmones, en los alvéolos, las células de polvo o los macrófagos que se encuentran en los pulmones fagocitan a los artroconidios y estos inhiben la fusión del fagosoma con el lisosoma, lo cual ayuda a que se desencadene o se produzcan los síntomas y se comience a reproducir la enfermedad. Normalmente los pacientes con coccidioidomicosis no tienen síntomas, pero en caso de que se presenten síntomas van a ser similares a la tuberculosis. ¿Qué es esto? Significa que van a tener fiebre, van a tener tos, dolor pleural, sudoración nocturna, pérdida de peso, fatiga, artralgias sistémicas, las cuales son dolores en las articulaciones, hemoptisis, que es tos con sangre, cefalea severa. También pueden llegar a tener pleurodinia, que es dolor en la pleura, o dinofagia, que significa dolor al tragar, y artralgias sistémicas. Las artralgias sistémicas son nódulos que se aparecen en la piel, pero esto no significa o no es característico de que la infección se encuentre en la piel, sino simplemente es una reacción que se produce al sistema inmune. Al macro, lo que vamos a observar principalmente es el ganglio linfático en forma de queso cottage, como ya habíamos visto anteriormente en otras. Al micro vamos a encontrar el granuloma blando, el cual, como habíamos visto en su otro corte de ganglio linfático, se va a conformar por una célula gigante de Langhans, alrededor va a haber necrosis central, posteriormente histocitos epitelioides y finalmente una corona de linfocitos. Además de esto, vamos a encontrar células características de inflamación crónica, edema y las esférulas endosporuladas, las cuales van a indicar y vamos a poder diferenciar este corte del otro corte de ganglio linfático que va a ser infección por coccidioides mitis. En la imagen de la izquierda podemos observar cómo una célula gigante Langhans está fagocitando ciertas esférulas endosporuladas, además de que en la parte derecha de la misma imagen podemos observar cómo hay más esférulas endosporuladas, las cuales nos van a dar el diagnóstico de coccidioidomicosis de ganglio linfático. En la imagen de la derecha, si nos fijamos atentamente, podemos observar que también hay ciertas esférulas endosporuladas. Esto es importante buscarlo y recorrer todo el corte desde la periferia hacia el centro para poder encontrar no solamente los granulomas, sino la esférula endosporulada y poder diferenciar un corte de otro. Además, es importante y un pequeño tip que les puede servir al momento de estar en el examen es moverle al fragma y esto va a remarcar la cápsula que conforma las esférulas endosporuladas, lo cual facilita el encontrarlas. En cuanto a tinciones, las principales van a ser Gromor y Grocot y Paz, aunque también, como recordamos en el curso que tuvieron de microbiología, se puede utilizar la tinta china por la cápsula que presenta las esférulas endosporuladas y KOH ya que es un hongo. En cuanto a diagnóstico y tratamiento, se pueden realizar cultivos por medio de lavados broncoalveolares, esputo o exudados, aunque el gol estándar es por medio de histopatología por medio de una biopsia. Se pueden realizar ELISA para tamizaje. En tratamiento, en casos diseminados y graves o en embarazadas, se les da fotericina B con una dosis de 0.25 a 0.75 miligramos por kilogramo de peso. En caso de enfermedad primaria con síntomas que tienden a tener un buen pronóstico, se les da ketoconazol. Y en caso de tener casos meningios, se les da fluconazol con una dosis de 400 a 800 miligramos por decilitro, ya que este medicamento atraviesa la barrera hematoencefálica. El azol que se da de elección es itraconazol con una dosis de 200 a 600 miligramos por decilitro, ya que esto ha demostrado tener mejores resultados. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Fuentes.
soy instructor del Departamento de Patología, soy compañero de ustedes de noveno semestre y en este caso yo les voy a dar lo que es la clase de tuberculosis pulmonar. Este es el apartado a lo que corresponde a su laboratorio. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer principal énfasis en lo que es la teoría del laboratorio y cómo podemos nosotros reconocer el corte microscópico. Muy bien, y empezando con lo principal, con el órgano que va a estar afectado en esta enfermedad, como su nombre lo dice, es tuberculosis pulmonar, por lo tanto el órgano que va a estar afectado va a ser el pulmón. Si nosotros recordamos un poco de anatomía, pues sabemos que tenemos dos pulmones, uno del lado derecho con 3 lóbulos y uno del lado izquierdo con solo 2. Si nosotros empezamos desde la tráquea, se va a dividir en la carina mediante dos bronquios, bronquio principal izquierdo y bronquio principal derecho. Y adentro del pulmón se van a convertir propiamente en lo que son bronquios intrapulmonares y se van a seguir dividiendo hasta llegar a los bronquiolos y a los alveolos, donde propiamente va a suceder lo que es el intercambio gaseoso. Es muy importante y siempre recalco en todas las clases que es importante que ustedes sepan cómo se ve un corte histológico de ese órgano normal. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros podemos ver aquí abajo, en la imagen de abajo, cómo es un corte histológico normal de pulmón. Nosotros podemos ver lo que son esos espacios alveolares, que están delimitados propiamente por los tabiques alveolares, que es donde se van a encontrar las células pulmonares, lomocitos tipo 1 y tipo 2. También puedo encontrar lo que son los bronquiolos. ¿Cómo los voy a poder diferenciar de los alveolos? Pues por su epitelio respiratorio. Y las arterias pulmonares, yo puedo encontrar vasos, en este caso es esta arteria, y cómo la voy a identificar mediante su pared con un músculo grueso, y en medio yo voy a encontrar estructuras rojizas que van a corresponder propiamente a lo que son los hematíes debido a la sangre que está corriendo por la arteria. Entonces, este es un corte normal de pulmón. Ahora, en varias clases les ha comentado que nosotros como habitantes de una ciudad industrializada eh, podría ser normal, entre paréntesis. eh, en, bueno, y el proceso que corresponde a esta enfermedad de tuberculosis pulmonar es la inflamación crónica. Para empezar, nosotros debemos saber diferenciar entre lo que es una inflamación aguda y una inflamación crónica. Empezando por lo más obvio, que es el tiempo. La inflamación aguda es una inflamación de corta duración y la inflamación crónica es de una duración más prolongada. También una diferencia muy característica es la infiltración de células que tienen. En la inflamación aguda nosotros vamos a encontrar infiltración de células polimorfonucleares y en la inflamación crónica yo voy a encontrar infiltración de células mononucleares, como es los macrófagos, que es muy característico de esta enfermedad, los linfocitos y las células plasmáticas. Otra característica es que va a haber destrucción celular debido a las células inflamatorias que van a ser atraídas a la zona afectada o al área. También otra característica son los intentos de reparación que va a haber por tejido conjuntivo mediante dos mecanismos. Uno es la angiogénesis, que es la creación o proliferación de vasos sanguíneos de pequeño calibre, y también la fibrosis, que es la manera de cicatrización de las lesiones y las heridas. Bueno, y hablando un poco de la epidemiología de esta enfermedad, se reportan 9 millones de casos nuevos al año en el mundo. De estos 9 millones, aproximadamente 1.6 millones de los casos mueren de estos pacientes. Es una enfermedad que es muy común, pero que ya está en proceso de ser controlada y cada vez hay menos casos y hay menos muertes.
Algo muy importante que hay que aclarar de esta enfermedad es que la infección no es igual a tener esta enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que no, yo porque no me infecte por este microorganismo no significa que vaya a tener esta enfermedad. Esta enfermedad está condicionada a los factores de riesgo que la acompañan, como lo es las situaciones de pobreza, las enfermedades crónicas, como es la enfermedad renal crónica o la enfermedad pulmonar crónica, como es el EPOC, y enfermedades que afecten el sistema inmunológico, como es el SIDA. En conclusión, o en pocas palabras, podemos decir que cualquier factor de riesgo o cualquier enfermedad que afecte lo que es el sistema inmunológico es lo que me va a llevar a tener esta enfermedad. ¿Por qué? Porque si tengo una enfermedad que me afecte o me debilite el sistema inmunológico y no va a poder a combatir este bacilo, pues es como va a replicarse y me va a dar la activación de signos y síntomas y propiamente lo que es la enfermedad. Hablando de la etiología de esta enfermedad eh, o de esta infección, en su mayoría es muy común que sea ocasionada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Es una bacteria alcohol ácido resistente, un VAR. Es incolora y es aeróbica estricta. ¿Qué quiere decir esto? Que necesita del oxígeno y el valor del pH circundante. Este bacilo es muy resistente al frío, a la congelación y a la desecación, pero es muy sensible al calor, a la luz solar y a la luz ultravioleta. Aquí tenemos una representación de cómo es el bacilo de Mycobacterium tuberculosis. Es un bacilo en forma cilíndrica que tiene una pared de ácidos micólicos. Esto es muy importante debido a su tinción especial, que es la cielnicen, para que se pinte roja. Y pues lo que ya habíamos comentado, que son aeróbicos estrictos, o sea que necesitan el oxígeno. Bueno, y la patogenia de esta enfermedad, de la tuberculosis pulmonar, es un poco compleja, ya que ocurren mediante tres etapas que estamos viendo aquí. Una es la infección primaria, luego la latente y la activa. Empezando por la primaria, vaya la redundancia, el bacilo Mycobacterium tuberculosis causa esta infección primaria que no suele producir una enfermedad aguda. Es lo que les comentaba anteriormente, que alrededor del 95% de los casos o de las infecciones primarias no produce síntomas, son asintomáticas y de ahí deriva a una fase latente. Ya en la fase latente, el hecho de que se presente signos y síntomas es un porcentaje variable, pero sí es importante aclarar que la infección no suele transmitirse durante este estadio primario y no contagia en la fase latente. Bueno, no vamos a abundar mucho en lo que es la patogenia, pero sí es importante identificar ciertos términos como es la infección primaria, que es la primera de estas etapas de la patogenia. El método de transmisión para esta enfermedad, para esta infección, es mediante gotitas respiratorias y cuando se inhala tiene que ser una partícula bastante pequeña que atraviese las defensas respiratorias altas y se deposite en las regiones profundas de los pulmones, en especial en los espacios aéreos subpleurales, en los lóbulos medios o inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que para que yo lo considere como infección primaria, tiene que ser propiamente en los lóbulos medio o inferior, específicamente hablando de la parte inferior del lóbulo medio y la parte superior del lóbulo inferior. A este foco de infección primaria yo le voy a llamar foco de Ghon, cuando está localizado en esta región. Para que inicie la infección es cuando entra el bacilo y los macrófagos alveolares lo ingieren a manera de poderlo destruir. Pero ¿qué pasa cuando no pueden destruirlo? El bacilo empieza a replicarse dentro de ellos y es lo que me va a formar lo que es la célula gigante de Langerhans, que es la que yo voy a poder ver en los granulomas, que son macrófagos gigantes debido a que ingirieron lo que es el bacilo, pero el bacilo se empezó a replicar dentro de ellos y no lo pudieron destruir. Las células inflamatorias que son atraídas al área, que son las responsables del daño tisular, la que nos puede ocasionar lo que es una neumonitis. Ya cuando la enfermedad pasa a ser una infección latente, que ocurre después de la infección primaria, es cuando tocamos el hecho de lo que ya habíamos hablado, que el 95% de los casos el sistema inmunitario, inmunológico, puede combatir lo que es la replicación bacilar, o sea, la inhibe.
Pero ¿qué pasa cuando no puede inhibirla? ¿Qué pasa cuando este paciente tiene una enfermedad que afecta el sistema inmunológico y lo debilita? Pues es cuando aparecen los signos y síntomas y aparece la enfermedad. Es por eso que los factores de riesgo principales para padecer esta enfermedad pues son las enfermedades crónicas y son las enfermedades que afectan el sistema inmunitario. Los focos de infección, los focos de bacilo en los pulmones, son los que luego se transforman a granulomas de células epiteloides. Los vamos a ver más adelante a microscopio. Estos granulomas hay que conocer que existen dos tipos de granulomas, un granuloma duro y un granuloma blando. El granuloma duro, la diferencia entre el granuloma blando es que el granuloma duro no tiene una necrosis central, en cambio el granuloma blando sí. ¿Cuál es el que se va a presentar en esta enfermedad? Es el granuloma blando. O sea, que va a haber células epiteloides, o sea, histocitos epiteloides rodeando el granuloma y va a tener un centro caseoso y un centro necrótico. Eso es lo que lo va a convertir en un granuloma blando. Y ahí es donde puedo encontrar las células gigantes de Langerhans. Dentro del cuadro clínico de esta enfermedad voy a tener un grupo de signos y síntomas que no son específicos de esta enfermedad, pero que sí son muy frecuentes en los pacientes, como lo es la anorexia, el cansancio y la pérdida de peso. La tos, ya sea productiva o no productiva, es muy frecuente. La hemoptisis solamente va a aparecer en tuberculosis cavitaria, que es producida por hongos y que ocasiona un daño granulomatoso a los vasos. La fiebre, como un signo sistémico del proceso inflamatorio, que es frecuente. La sudoración nocturna es un síntoma clásico de los pacientes con tuberculosis. El paciente también puede llegar con disnea debido a una lesión del parénquima pulmonar y puede aparecer también como un neumotórax espontáneo o como un derrame pleural. Bueno, y en lo macroscópico importante en esta enfermedad y que sí suele ser pregunta de examen, tenemos que el foco de infección suele aparecer en diferentes regiones del pulmón y esto va a depender a si es una infección reactiva o si es una infección primaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que si por ejemplo, un foco como esta imagen nos ilustra un foco de infección inicia en las zonas superiores del pulmón o incluso hasta en el ápice, nosotros podemos sospechar que es una infección reactiva en un adulto. Pero si el foco de infección lo tenemos más abajo, por ejemplo en el lóbulo medio o en los lóbulos inferiores de los pulmones, nosotros nos hace sospechar que es una infección primaria. Esto quiere decir, por ejemplo, en más específico, el foco de Gone, por ejemplo, que se ubica en la zona inferior del lóbulo medio y la zona superior del lóbulo inferior, más o menos por aquí. Ahí nos hace saber que es una infección primaria. Esta es una pequeña ilustración de cómo va progresando el foco de infección hasta llegarse a una lesión cavitada y a diseminarse por todo el pulmón, incluso si llega al ilio, pudiéndose diseminar por vía linfática o vía hematógena hacia otros órganos y afectándolos. Aquí tenemos una radiografía, ustedes que ya están llevando rayos ya lo puedan descubrir mejor. Esta es una tele de tórax donde ya se ven los campos pulmonares. En el campo pulmonar derecho nosotros podemos identificar ahí en las flechas una lesión, una infiltración multinodular que se ve redondeada. Acuérdense que para nosotros saber con certeza en dónde se ubica, no nos basta con una tele de tórax, sino que también debemos pedir una lateral para estar más seguros. Esta, si se pudiera decir que está un poco superior, pero se fijan está por debajo de la clavícula. Normalmente cuando es una infección reactiva está por arriba de la clavícula. Entonces, esta es una representación clásica de un foco de Gone, ¿sí? Que el foco infeccioso ahí está. Pero, por ejemplo, si esa infección llega a diseminarse más hacia el pulmón y llega incluso hasta el hilio pulmonar y llega y afecta el ganglio linfático, es así cuando yo ya le puedo dominar complejo de Gone. Cuando la infección ya me afectó un ganglio linfático, ya le llamo complejo de Gone. También existe lo que se le llama como complejo de Ranke. No me ha tocado que lo pregunten, pero es cuando las lesiones ya están calcificadas. Estas son otras 4 imágenes de cómo se ve un pulmón a lo macroscópico, que pues, fue de un paciente afectado con esta enfermedad. Vemos aquí en la primera imagen cómo se ve un pulmón afectado con lesiones blanquecinas, un puntilleo blanquecino amarillento que corresponde a los granulomas que se están formando y a la infección que se está diseminando. Si nosotros hacemos un zoom en esta parte de la foto,
que es esta de aquí, nosotros podemos ver cómo ya se ven granulomas incluso más grandes, que incluso en el centro nosotros ya podemos ver una necrosis en esa área. Entonces, es así como nosotros podemos identificar los granulomas más grandes o incluso como los podemos ver en otras regiones que nada más se ven como puntilleos blanquecinos, ¿verdad? Siguiendo la siguiente imagen, nosotros, esta es muy característica. ¿Por qué? Porque si se fijan, es muy característico que hay zonas blanquecinas o zonas afectadas alrededor del hilio pulmonar. ¿Esto qué quiere decir? Que ya están afectados los ganglios linfáticos, y cuando ya está afectado el ganglio linfático debido a la infección, ya le denominamos complejo de Ghon. Y este es un ejemplo muy, muy básico de cómo se ve un complejo de Ghon cuando ya están afectados aquí en el hilo pulmonar. Y ya por último tenemos esta que igual se ven lesiones blanquecinas, pero también podemos ver este tipo de lesiones que son lesiones cavitadas, que por la misma necrosis se hace como huecos, ¿sí? Entonces por eso podemos ver estas de aquí. Y ya hablando en lo microscópico, que es un punto muy importante en este apartado de su laboratorio, y es lo que les van a preguntar en su examen y saber cómo identificar esta enfermedad. Es por eso que les digo que es muy importante saber la histología normal del órgano, en este caso del pulmón, porque si se fijan aquí podemos ver estructuras normales del pulmón, como son los alveolos, los tabiques alveolares, y que adentro pues están blancos debido a que pues ahí debería estar el aire. Pero también podemos identificar estructuras que no son normal que estén ahí, como esas estructuras redondeadas que estamos viendo, que corresponden a los granulomas blandos. ¿Por qué granulomas blandos? Porque tienen una necrosis central. Está viendo una necrosis gaseosa central, y incluso en este granuloma podemos ver mejor cómo se delimita en la periferia como con un puntilleo basófilo que corresponde a los histocitos epiteloides o a las células epiteloides. Y incluso en este granuloma podemos ver una célula de Langerhans, que lo vamos a ver mejor más adelante. En este corte nosotros podemos ver un acercamiento a lo que es el granuloma blando. Incluso de este lado, del lado derecho, nosotros podemos ver cómo hay alveolos que están respetados con sus tabiques alveolares. Aquí en los tabiques es donde yo puedo encontrar neumocitos, ¿sí? Veo los espacios blancos donde debería estar el aire, pero después veo esta estructura redondeada que corresponde al granuloma blando, ¿sí? Y delimitado en la periferia por este puntilleo basófilo, que son los histocitos epiteloides o las células epiteliales, y hacia el centro tengo la necrosis gaseosa, que puedo ver como un vidrio estrellado y más acidófilo. Y esto, que es muy característico de los granulomas, que es la célula de Langerhans, en una forma de herradura. Miren qué bonita se ve esta. En forma de herradura, este fue un macrófago que ingirió el basófilo, no lo pudo destruir y empezó a proliferar, a replicarse dentro del macrófago. Y es por eso que me forman lo que es la célula de Langerhans. En este ejemplo es un acercamiento aún más hacia el granuloma, perdón, donde se ve más bonito, porque se fijan, se diferencia mejor cómo se ve aquí en la periferia todo el puntilleo basófilo, todos estos histocitos epiteloides, este infiltrado mononuclear también de células plasmáticas, de linfocitos, y hacia el centro veo que está ocurriendo la necrosis gaseosa. Es muy importante saber que en esta tinción yo no voy a poder ver el bacilo, simplemente veo estas características. Para ver el bacilo yo necesito la tinción especial, que es la de Ziel-Nielsen, que la vamos a ver más adelante. Aquí tenemos otro ejemplo de otro corte. Igual vemos aquí en la periferia cómo se ve una estructura pulmonar un poco respetada, porque si se pueden ver también hay tabiques destruidos, hay un poco de fibrosis aquí de este lado, acidófila, pero pues lo más característico del corte pues es que vemos esta estructura redondeada, ¿sí? que es el granuloma blando. Vemos este halo de células epiteloides, de células plasmáticas, que se va a ver basófilo, y hacia el centro veo la necrosis gaseosa. Y se fijan, aquí está una célula de Langerhans que está haciendo la forma característica de herradura.
Bueno, y como esta enfermedad, la tuberculosis pulmonar, es una inflamación crónica y su característica principal son los granulomas blandos, es por eso que tiene una célula característica. Esta célula característica, si se la llegan a preguntar, es el astocito epiteloide, es lo que rodea el granuloma, ¿ok? Las células epiteloides o los histocitos epiteloides. En este caso, yo tengo esta imagen, este corte, es un acercamiento aún más a un granuloma. Puedo ver aquí superior, veo que sería la periferia del granuloma con el puntilleo basófilo, con las células epiteloides, ¿sí? Y hacia el centro, o sea, hacia abajo, puedo ver la necrosis gaseosa. Incluso aquí se puede ver incluso una célula de Langerhans con la forma de herradura. Este es otro corte donde también puedo ver un acercamiento más del cómo delimita lo que es la periferia del granuloma con el centro. Si yo me voy a la periferia del granuloma, yo veo este puntillo basófilo, estas acumulaciones basófilas que corresponden a lo que ya mencionamos, que son los histocitos epiteloides, la célula característica o células epiteloides, perdón, que como se las pueden preguntar también. Y hacia el centro, hacia abajo, yo veo la necrosis gaseosa, que se ve más acidófila. Aquí también puedo ver células de Langerhans con su forma de herradura, ¿sí? Y esto es lo que le comentaba, muy característico del pulmón, que puede haber antracosis, que es el pigmento este negruzco, este depósito de carbón, debido a la inhalación de este. Entonces esto, como les digo, entre comillas, puede ser normal, pero sí se puede encontrar en los cortes de pulmón. Muy bien, aquí tenemos otro corte igual de un granuloma en la mitad, donde arriba podemos ver un tejido pulmonar respetado con los espacios alveolares, sus tabiques alveolares. Podemos ver el pigmento, la antracosis, incluso podemos ver un poco de fibrosis, pero en realidad el tejido pulmonar se ve bien. Pero cuando nosotros nos vamos hacia abajo, nosotros ya vemos esta parte de un granuloma. Obviamente no es todo el granuloma, porque pues le sigue como un tipo círculo. Pero aquí vemos que en la periferia tenemos esto que se ve basófilo, que es todo el puntilleo de las células epiteloides. Y hacia abajo tenemos lo que es la necrosis gaseosa, que se ve más acidófila. Muy bien, y como ya había mencionado, este corte, esta enfermedad tiene una tinción característica. Acuérdense que si una enfermedad tiene célula característica y tiene tinción característica, son preguntas de examen. En este caso, en esta enfermedad, la tinción característica es de Ciel-Nielsen. Esta tinción lo que hace es que aquí tenemos unos ejemplos, cómo pinta el bacilo, y es ahí cuando ya lo puedo ver, el bacilo rojo, casi como morado, y es porque pinta la pared del bacilo, que son con ácidos micólicos. Debido a que es una bacteria ácido alcohol resistente, es por eso que necesita una tinción especial para poderse pintar. Yo no puedo ver el bacilo con solamente la tinción de IHE. Ya por último, también un cultivo especial que tenemos para esta enfermedad o para este microorganismo es el cultivo de Löwenstein-Jensen, como lo podemos ver aquí. Este bacilo, el bacilo de Mycobacterium tuberculosis, también lo podemos encontrar como bacilo de Koch. ¿Por qué? Porque Robert Koch fue el primero en descubrir este bacilo y de hecho ganó un premio Nobel por eso. Y así es como lo cultivan. Con Löwenstein-Jensen no vamos a abundar mucho en cómo funciona el cultivo. Simplemente lo que les puedo decir es que ¿por qué se ve verde? Porque se usa verde malaquita, así se llama. Y pues bueno, eso sería todo por esta clase, por este corte. Espero ya haya sido de su agrado y desde su entendimiento. Como quiera, cualquier cosa que no entiendan o que quieran aclarar o cualquier comentario que quieran hacer, les repito, mi nombre es Gera Fuentes, así estoy en todas las redes sociales, me pueden contactar. Y pues espero, muchas gracias por su atención y mucho éxito en sus exámenes. Hola, mi nombre es Clarisa Cavazos.
y en esta presentación vamos a hablar sobre la salpingitis tuberculosa. Aquí al lado les dejo mi Facebook por si tienen alguna duda, me pueden mandar mensaje. Como lo dice su nombre, esta enfermedad se encuentra en las salpinges, o sea, las trompas de falopio, que son un tubo delgado por el cual pasan los óvulos de un ovario hacia el útero. El proceso es inflamación crónica granulomatosa, entonces es importante recalcar que aquí vamos a ver un infiltrado mononuclear, además de granulomas. En cuanto a la epidemiología, la tuberculosis genital es secundaria a la tuberculosis pulmonar y puede ocurrir en mujeres jóvenes inmunocomprometidas o que procedan de áreas endémicas de tuberculosis, como Asia Sudoriental, región de África y el Pacífico Occidental. En la tuberculosis genital, los órganos frecuentemente afectados son las trompas de falopio en un 90%, como es en este caso, el endometrio en un 50% y el ovario en un 10 a 30%. Etiopatogenia. Sabemos que la etiología de esta enfermedad se debe al Bacillus Mycobacterium tuberculosis. Recordando un poco de la fisiopatogenia de esta enfermedad, sabemos que los macrófagos alveolares que se encuentran en el pulmón fagocitan a estos bacilos. Sin embargo, ellos inhiben la maduración del fagosoma y así impiden su eliminación. Estos después pueden replicarse en los macrófagos. Y si un paciente está inmunocomprometido, puede haber una proliferación descontrolada y puede llegar a causar una bacteriemia con diseminación a múltiples localizaciones. Esto corresponde a la primera fase de la tuberculosis. Independientemente de si ocurre o no la bacteriemia, el paciente puede cursar asintomático o presentar un síndrome gripal leve. 3 semanas después o más de la infección, hay una activación de la respuesta inmune. Los macrófagos alveolares presentan el antígeno a los linfocitos T, los cuales gracias a la interleucina 12 liberada por los macrófagos se convierten a linfocitos T cooperadores 1 y estos a su vez liberan interferón gamma que activa a los macrófagos y se transforman a histocitos epiteloides, los cuales cuentan con una propiedad bactericida y estos a su vez pueden formar células gigantes de Langhans al fusionarse. Los macrófagos activados liberan factor de necrosis tumoral alfa y quimiosinas que reclutan a monocitos y a otros factores que intervienen en la formación del granuloma. Esta explicación básicamente es en general en cuanto a la tuberculosis pulmonar, pero en cuanto a la salpingitis tuberculosa, su principal patogenia es por una diseminación por vía hematógena del bacilo desde un foco pulmonar. Puede ser por la tuberculosis primaria progresiva o por una tuberculosis secundaria progresiva en las que hay una diseminación hematógena masiva y el bacilo puede llegar a los diferentes órganos. A esta etapa de la enfermedad o tipo de enfermedad se le llama tuberculosis biliar, que es cuando ya migra a diferentes lugares lejos de su foco pulmonar principal. En cuanto al cuadro clínico, las pacientes pueden cursar asintomáticas o pueden presentar dolor pélvico, trastornos menstruales, leucorrea, dispareunia, que es el dolor al momento de las relaciones sexuales, pero la principal manifestación por la que las pacientes llegan a consulta es por infertilidad.
En el macro vamos a observar la fusión de los pliegues tubáricos, así como la formación de sinequias o adherencias que obliteran la luz, obstruyendo así la trompa de Falopio e impidiendo que el óvulo llegue al útero. Por eso presentan infertilidad las mujeres. En esta segunda imagen, además de la formación de las sinequias o de los pliegues tubáricos o fusión de los pliegues tubáricos, encontramos un granuloma con necrosis central o con necrosis gaseosa. Esta variante de granuloma puede presentarse en la salpingitis tuberculosa, pero vamos a ignorar esto porque la principal característica de este corte de salpingitis tuberculosa es que tiene granulomas duros, es decir, granulomas que no tienen necrosis gaseosa, que no tienen necrosis central. Entonces, podemos ignorar en esta segunda imagen que existe ese granuloma con necrosis. Ahora, en cuanto al micro, vamos a recordar primero la histología normal de las salpinges. Las salpinges tienen tres capas: la capa mucosa, la capa muscular y la capa serosa, teniendo en cuenta en que la capa mucosa es la que está más proximal a la luz, que está hacia la luz. ¿Y por qué es importante recalcar o reconocer que las salpinges tienen estas tres capas? Porque tenemos otro corte que en la laminilla se ve como una donita o como circular, y ese es apendicitis aguda. Pero si recordamos, el apéndice, además de su capa muscular, mucosa, serosa, también tiene capa submucosa. Entonces aquí las salpinges solo tienen esas tres capas y no tienen la submucosa. Ahora sí, lo que vamos a ver anormal en el micro es el epitelio de la mucosa que se repliega formando sinequias en la luz, dando así una forma de rueda de carreta. Además, por ser una inflamación crónica, vamos a encontrar infiltrado mononuclear, es decir, linfocitos y macrófagos. Además de la formación del granuloma duro que les dije que es que no tiene necrosis central. Y también es importante recalcarles que el bacilo no se ve en el centro del granuloma debido a que la tinción de Hy no nos deja ver el bacilo. Dentro de ese granuloma duro podemos encontrar los folículos de Koster, que los folículos de Koster son células de Langhans rodeadas de células o histocitos epiteloides, además de células linfoides. Aquí está un dibujito de cómo se forma o la conformación de un granuloma, que vemos que tiene células plasmáticas, células gigantes, fibras de colágeno, los histocitos epiteloides, fibroblastos, etc. Entonces, los folículos de Koster sería esta célula gigante junto con células epiteloides y células linfoides a su alrededor. Aquí en el centro les puse una tachita para recordarles que en el centro de este granuloma duro no vamos a encontrar la necrosis central. Eso es muy característico de este corte de salpingitis tuberculosa, es que tenemos granulomas duros, sin necrosis central.
Viéndolo así, ahora sí, en el micro o en imágenes de cortes histológicos, tenemos que son cortes transversal de las alpinges con salpingitis. Vemos que donde se supone que debe de estar la luz, el epitelio de la mucosa está formando sinequias o se repliega obstruyendo la luz. Dándole un poco más de aumento, vemos la imagen de aquí abajo, donde estas son el epitelio de la mucosa haciendo pliegues en la luz, obstruyéndola. Además de que encontramos esto, que es el infiltrado mononuclear. Ahora, en la imagen de la derecha, tenemos los granulomas duros que se encuentran en la mucosa o en la luz. Estos son los granulomas duros. Sabemos que son granulomas porque se ven un poco más eosinófilos. Pueden encontrarlos de diferentes tamaños, pero es más probable que los encuentren entre el epitelio de la mucosa. Esta es la luz. Este es el epitelio de la mucosa. Aquí tenemos muscular y más para acá tenemos la serosa. Pero estos son los granulomas duros. En los granulomas duros vamos a encontrar que se ve más eosinófilo, es decir, más rosita, y pueden encontrar células de Langhans, que recordando las células de Langhans se ven como unas células gigantes donde sus núcleos están formando una herradura o un medio círculo. Además de que vamos a ver todo este infiltrado mononuclear, es decir, linfocitos, y los histocitos epiteloides. No es necesario que busquen exactamente dónde están los histocitos epiteloides con tal de saber que son parte del granuloma, pero estos al microscopio se ven con un epitelio eosinófilo más pálido y pues están rodeados de los linfocitos. Es necesario hacerles saber que en los granulomas duros pueden o no encontrar las células de Langhans. Entonces pueden o no encontrar folículos de Koster, que recordando los folículos de Koster, pues es el conjunto de la célula de Langhans con histocitos epiteloides y linfocitos. Pero pueden encontrar granulomas duros sin células de Langhans, pero siguen siendo granulomas duros. En estas imágenes también encontramos los granulomas duros, como este, con folículos de Koster, que es la célula gigante de Langhans, con histocitos epiteloides y linfocitos. Además, aquí también se ven las sinequias o los pliegues de la mucosa debido a la inflamación crónica, además de mucho infiltrado mononuclear. De este lado también tenemos todo este granuloma duro sin la necrosis central. Recordando, la necrosis central se ve eosinófila, pero tiene lo que los becarios decimos que se ve como vidrio estrellado o como tierra seca, que es que tiene como unas grietas. Esto se debe a que al momento de procesar el corte, en esa región del corte donde pues son células muertas y tejido necrosado que está pues en sí suelto, al momento de cortarlo puede que se mueva
y se separa un poquito en esa región y por eso se ve que tiene grietas o espacios blancos. Pero aquí, como no tenemos necrosis, pues no vamos a encontrar esas grietas de necrosis central. Entonces tenemos el gránulo maduro y también folículo de Koster, que es la célula gigante de Langhans con citocito epiteloide y linfocitos. Ahora es importante que se aprendan la célula característica. En este corte también es el histocito epiteloide, que recordando pues es un macrófago activado. Ya por último, como estamos hablando de Mycobacterium tuberculosis, así como lo vimos en la tuberculosis pulmonar, aquí también la tinción que se utiliza es Ziel-Nielsen, que sin ella no podemos ver el bacilo. Y en cultivo utilizamos Lowenstein-Jensen. Gracias por su atención y mucho éxito en sus exámenes y en lo que queda del semestre. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Arzamendi Martínez y ahora vamos a continuar con el tema de lepra. Aquí abajo a la izquierda les dejo mis contactos, mi número de WhatsApp y mi Facebook. Por si tienen alguna duda me pueden contactar por ahí. Muy bien. Lepra. Hablemos un poquito de la etiología de lepra. Primero, la lepra es una infección granulomatosa crónica causada por un bacilo ácido alcohol resistente llamado Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae es un bacilo en forma de bastón, es gram positivo, es intracelular obligado y tiene un tropismo por el sistema reticulo endotelial y el sistema nervioso periférico, sobre todo por las células de Schwann. O sea, afecta macrófagos y células de Schwann. ¿Okay? Para minimizar el prejuicio contra las personas que tienen lepra, esta afección también se conoce como enfermedad de Hansen. La lepra se puede considerar dos enfermedades conectadas que afectan principalmente los tejidos superficiales, sobre todo piel y nervios periféricos. Y los eventos inmunológicos, o sea, la inflamación, la respuesta inmune, provoca la segunda parte de esta enfermedad, ¿sí? Que es una neuropatía periférica con consecuencias potencialmente a largo plazo. El órgano afectado que vamos a ver en esta enfermedad primordialmente es la piel. Hay que recordar las capas de piel. Recordemos que la piel tenía la epidermis, que está compuesta de queratinocitos que producen la queratina, la dermis, que es donde se encuentra el tejido conjuntivo, y los anexos cutáneos, como los folículos pilosos y las glándulas sebáceas, y por último tenemos la epidermis, que es puro tejido adiposo. ¿Okay? La imagen que vemos aquí de piel es un tejido sano, está totalmente sano, se alcanzan a delimitar muy bien los anexos, cosa que la enfermedad de lepra no se observa muy bien. Los anexos, ¿por qué? Porque están destruidos por inflamación crónica, como más adelante lo vamos a ver. Proceso, es una inflamación crónica granulomatosa, ¿ok? Granulomatosa nos refiere que va a haber granulomas, ¿ok? Aquí en la imagen de la derecha tenemos un granuloma, nada más para recordar su histología, ¿sí? Tenemos dos tipos de granulomas, granuloma blando y granuloma duro. La diferencia entre estos dos es la necrosis central que se encuentra en el granuloma blando, ¿ok? Alrededor de la necrosis central tenemos un halo de histiocitos epiteloides, que son macrófagos que se modificaron para poder cerrar este granuloma y poder contener lo que es el agente causal, que en este caso sería Mycobacterium leprae. ¿Okay? Otra cosa que podemos observar también en los granulomas son las células de Langhans, ¿okay? Que son también, es una célula multinuclear, ¿sí? Que son diferentes macrófagos se unieron en una sola célula con un solo citoplasma para poder contener lo que es este agente. Hablando de epidemiología, siempre hay que tener tres conceptos hablando de este tema: raza, sexo y edad. La enfermedad de Hansen
no tiene una predilección racial, afecta a todo el mundo por igual, es endémica en todo el mundo. Esta es una de las enfermedades más antiguas de la que se tiene constancia. Arriba a la derecha tenemos un esquema, un mapa de los países que tienen el mayor número de nuevos casos, o sea, de incidencias de lepra. Aproximadamente hay unos 200,000 casos de lepra actuales en el mundo, siendo los países más afectados Brasil y la India. También podemos observar zonas menos afectadas como América Latina, África, Oceanía y Asia. Sobre el sexo, la lepra es generalmente más común en hombres que en mujeres, con una relación hombre-mujer de 2:1. Y la edad, aunque puede ocurrir a cualquier edad, la incidencia alcanza su punto máximo en niños menores de 10 años, o sea que representan el 20% de los casos. Algo que mencionar aquí importante es que las manifestaciones clínicas se presentan aproximadamente entre 1 o hasta 20 años después de la primoinfección. Por eso es más común ver las incidencias en este grupo de niños. En cuanto a la fisiopatología, primero hablemos del método de transmisión, ¿sí? La ruta de transmisión en sí no se ha establecido definitivamente, aunque se cree que la diseminación de gotitas de aerosol de las secreciones nasales de los pacientes infectados es el modo más probable de transmisión en la mayoría de los casos, ¿sí? Pero ojo, para tú poder infectarte de lepra necesitas mantener un contacto prolongado con el agente, ¿ok? O sea, que un familiar tuyo esté infectado de lepra y tú vivas prácticamente en el mismo cuarto que él durante años, así también te podrías tú infectar de lepra. Y ahora, en cuanto a la infectopatología de Mycobacterium leprae, bueno, ya habíamos mencionado que es un bacilo que tiene un tropismo por los macrófagos, ¿ok? Entonces, una vez inhalado el agente, se une a los macrófagos en donde, como no son detectados por él, se empiezan a formar unas vacuolas llamadas globias, en donde en este lugar los bacilos empiezan a replicar y ahí donde se toman el control de los macrófagos y se diseminan a los lugares fríos que les gusta el agente, por ejemplo piel, mucosas nasales, nervios periféricos, sobre todo los superficiales y ojos, ¿okay? También lugares más secundarios como los testículos. Una vez llega el macrófago infectado a esta área, se empieza a replicar el bacilo y así se mantiene hasta que es reconocido sus antígenos por los linfocitos T y empieza ahora sí la inflamación crónica granulomatosa, ¿okay? Hace un granuloma ya que los linfocitos T y ni el macrófago son capaces de poder destruir a la bacteria. Y la presentación clínica depende mucho del estado inmunológico del paciente. Si tienes un buen sistema inmunológico te da una forma de esta enfermedad, si lo tienes mal el sistema inmunológico te da otra forma diferente que a continuación vamos a hablar de ellos. Aquí tenemos las dos formas más comunes de presentación de la lepra, ¿okay? Hay otras más, pero estas son las más comunes. Tenemos la lepra tuberculosa y la lepra lepromatosa. Empecemos con la lepra tuberculosa, también conocida como lepra paucibacilar. Pauci, que significa pocos, bacilar, bacilos. Se llama así porque en las lesiones cutáneas se observan muy pocos bacilos, ¿okay? Esta forma de lepra se da cuando el paciente tiene un sistema inmune vigoroso, prácticamente que su sistema inmune no está tan deficiente, ¿okay? Las lesiones cutáneas de la lepra tuberculosa son limitadas, secas e hipostéticas. Más adelante en macro vamos a hablar más específico sobre estas lesiones cutáneas, ¿okay? La lepra tuberculosa tiene una afectación nerviosa asimétrica, solamente de un lado del cuerpo, ¿okay? Un solo ojo, un solo brazo, una sola pierna. Usualmente solamente afecta entre 1 o 2 áreas del cuerpo, ¿okay?
Estas, a diferencia de la lepromatosa, estas lesiones cutáneas tienen una pérdida de la sensación. Cuando lleguemos al micro de la lepra tuberculosa, les voy a decir por qué. Rara vez esta es transmisible, o sea, los pacientes que tienen lepra tuberculosa rara vez transmiten la lepra a otros debido a que tienen un buen sistema inmune y los bacilos están bien controlados, ¿ok? Y estos pacientes presentan la reacción de Mitsuda positiva. La reacción de Mitsuda es una reacción de intradermorreacción a la lepromina. Es muy parecida a la PPD, la prueba de la tuberculina, nada más que esta es con lepromina y es para lepra, ¿okay? Y esta no es diagnóstico, solamente te sirve, te ayuda para ver si tienes lepra tuberculosa o lepra lepromatosa. Pero en sí, con la historia clínica tú ya puedes saber si es una o es la otra. Pero en caso de que tengas una borderline, que es entre estas dos, y que evoluciona a tanto tuberculosa o lepromatosa, puedes hacer esta prueba para averiguarlo, ¿okay? Si es positiva, significa que el sistema inmune está bien y se va a la tuberculosa. Ahora hablemos de la lepra lepromatosa, ¿okay? O también conocida como lepra multibacilar, o sea, porque hay muchos bacilos en las lesiones cutáneas, ¿okay? El paciente tiene que tener un sistema inmune eficiente, puede ser un diabético, un anciano, que es lo más común, ¿okay? Las lesiones aquí son nódulos o placas infiltradas, como se puede observar en la fotografía de abajo. Esta es la lepra lepromatosa, la de abajo, y la de arriba es la tuberculosa. La afectación nerviosa aquí es simétrica, o sea, te va a dar a ambos lados esta neuropatía. Pero aquí no hay pérdida de la sensación. Y esto lo voy a mencionar en el micro. Aquí es más transmisible la enfermedad en estos pacientes porque no hay un sistema inmune que evite la propagación del agente. Y aquí la reacción de Mitsuda negativa porque prácticamente no hay sistema inmune. En cuanto al cuadro clínico, ya he mencionado varias veces que los órganos afectados principales son piel, sistema nervioso periférico y ojos, ¿ok? Es donde se presentan las primeras manifestaciones clínicas y las más comunes. Es más frecuente que el motivo de consulta de los pacientes con lepras sea la presencia de una dermatosis diseminada, aunque también puede ser por paresias, parestesias o manifestaciones sistémicas como la fiebre y la pérdida de peso, ¿ok? Aquí a la izquierda le listo las manifestaciones clínicas más comunes que se han observado, ¿ok? Algunas se presentan solo en la lepromatosa y otras en la tuberculosa, y hay algunas manifestaciones clínicas que se presentan en ambas. Empecemos. El parche cutáneo indoloro acompañado con pérdida de la sensación, como la foto de arriba, es característico de la lepra tuberculoide, ¿okay? Parestesias en el área del nervio afectado, esta puede ocurrir en las dos, pero es más común en la tuberculoide. Desgaste y debilidad muscular también es más común en la tuberculoide. Caída del pie, esto se refiere al pie péndulo. Prácticamente el pie no lo puedes ni extender ni flexionar. Queda en una extensión totalmente el pie, está caído. Y la mano en garra, que es una hiperflexión de las falanges distales de las manos, ¿ok? Esta imagen de la derecha es un paciente con lepra tuberculosa. Alcanzamos a ver los síntomas estos de mano en garra y los síntomas del ojo, por ejemplo la uveitis. La uveitis es la coloración rojiza de la uvea, ¿sí? También podemos observar que el paciente tiene cataratas. Todo esto es secundario a daño nervioso del nervio óptico, ¿okay? Otra sintomatología también es el lagoftalmos, como este paciente de acá de la izquierda, que es la incapacidad de poder cerrar los párpados, ¿sí? Ahora, estos síntomas ópticos es más común en la lepra tuberculosa. En la lepra lepromatosa puede haber todo esto, pero en muy pocos casos. Y lo más común que vemos en la lepra lepromatosa son las lesiones cutáneas en forma de nódulos, que ya vieron ahorita y lo vamos a ver más adelante también. Y algo muy característico de la lepra lepromatosa son las fases leóninas, que prácticamente es la convergencia entre estos nódulos y placas, haciendo que la piel facial se engrose
y se corrugue entre ellas, ¿ok? Es lo súper característico. Ahora sí, vamos al macro y micro de la lepra tuberculoide primero, ¿ok? Primero empezamos con el macro, la imagen de la izquierda, ¿sí? Las lesiones iniciales de la lepra a menudo son máculas hipopigmentadas claramente delimitadas, que son ciroboides, circulares o incluso algunas veces serpiginosas, ¿sí? Estas lesiones, conforme avance la enfermedad, van elevándose con un centro escamoso y blanco, que es eso del centro, y los bordes eritematosos, ¿sí? Se parece mucho a una tiña, como va creciendo, ¿sí? Pero aquí obviamente los bordes son eritematosos sin pérdida de la sensibilidad y sin comezón, que esto es prácticamente el diagnóstico diferencial de cualquier tiña por un hongo. A medida que la enfermedad va progresando, estas lesiones tienden a ir destruyendo los órganos de la piel, o sea, los anexos cutáneos, ¿sí? Se van desapareciendo por la inflamación crónica. También los pacientes van perdiendo aquí la sensibilidad, puede haber una atrofia muscular en esa área y incluso pueden tener neuropatía, o sea, dolor neuropático severo alrededor de la lesión. En la siguiente diapositiva tengo más imágenes histológicas del micro, pero puse esta aquí a la derecha porque quiero que se queden con algo muy claro. Siempre hay que identificar el órgano primero. En este caso tenemos la piel, ¿sí? En estos cortes de piel siempre va a ser piel fina, porque son los lugares a los que les gusta estar la lepra. Entonces podemos ver en la imagen de la derecha, en una de las esquinas, la queratina con su epidermis, ¿ok? Y aquí en el centro vemos toda la dermis con unos anexos cutáneos. Pero esta fase de la lepra está iniciando. Vean la raíz del folículo piloso, cómo se está perdiendo su delimitación debido a que la inflamación crónica está destruyendo el anexo, ¿sí? En la siguiente diapositiva vamos a observar mejor los granulomas, pero quiero que se queden con esto. A diferencia del otro corte que vemos en piel, que es nevo, en nevo sí se observan los anexos cutáneos, en lepra no. Pero para eso primero hay que identificar muy bien que tú estés en piel. Muy bien, aquí se puede explicar un poquito mejor lo que es la micro del corte, ¿okay? Primero empecemos con la imagen izquierda superior, ¿sí? Ya identificamos piel, podemos ver muy bien la clara línea de la queratina. Justo de abajo, todo eso basófilo es la epidermis, ¿okay? Abajo tenemos la dermis y observen todo eso que es más basófilo que el tejido conjuntivo, que es más acidófilo. Todo eso basófilo son granulomas, ¿okay? Son granulomas de lepra, ¿okay? Yéndonos a la imagen de la derecha, vemos en el centro un granuloma bien delimitado, histocitos epiteloides, y en el centro claro una célula de Langerhans. En la lepra tuberculoide es muy característico que los granulomas siempre estén rodeando un nervio superficial, ¿ok? Por esto mismo es que las lesiones pierden la sensibilidad. Ahorita vamos a ir a la lepromatosa para que observen mejor, ¿okay? Entonces las dos fotografías de abajo, y tanto izquierda como derecha, y simplemente más granulomas para que puedan observar, ¿sí? Lo importante es obviamente identificar la piel. En laboratorios de patología, los cortes de lepra que tenemos nosotros son de la lepra tuberculosa, ¿okay? Son los cortes que acaban de ver ahorita en las dos diapositivas anteriores, ¿okay? Pero no está de mal aprender sobre el macro y micro de la lepra lepromatosa, ¿okay? Esta forma de la lepra se caracteriza por un compromiso cutáneo extenso, bilateralmente simétrico, que incluye máculas, nódulos, placas o pápulas, siendo más comunes las placas y los nódulos, ¿okay? A diferencia de las lesiones en la lepra tuberculoide, las de la lepra lepromatosa tienen bordes mal definidos, los centros elevados e indurados, ¿sí? La afectación nerviosa en la lepra lepromatosa no es tan grave como en la tuberculoide, ya que los nervios están visiblemente engrosados y altamente infectados, siguen funcionando en las primeras etapas de la enfermedad.
En el micro de la imagen de la derecha igual podemos identificar que es piel por la queratina basófila de arriba, y justamente abajo delimitamos lo que es la epidermis, ¿ok? Aquí alcanzamos a ver un poquito de hipodermis también, pero algo característico es que no se delimita muy bien el granuloma rodeado por tejido conjuntivo. ¿Por qué? Porque ya está todo necrosado. Todo ahí está necrosado, la inflamación crónica es tremenda, hay extravasación sanguínea de ahí, y en alguno de esos lados se alcanzan a ver uno que otro granuloma, ¿ok? Entonces, si ustedes regresan a cómo se ve el micro de la lepra tuberculoide, prácticamente el tejido conjuntivo está rodeando muy bien delimitado lo que son los granulomas. En cambio, aquí en la lepra lepromatosa no se alcanza a entender muy bien esa delimitación alrededor del granuloma debido a la necrosis, ¿ok? Aquí tenemos más imágenes del micro de lo que es la lepra lepromatosa, y alcanzamos a delimitar en la imagen de la derecha un granuloma ya mejor delimitado, pero está delimitado por lo que es extravasación sanguínea, o sea, de la necrosis, ¿ok? Y vemos una pequeña ceba de Langerhans ahí. Estos granulomas están un poco más modificados que en lo de la lepromatosa, ya que en estos granulomas el histocito epiteloide ya no es un histocito epiteloide tal cual, ¿sí? Es una célula de lepra, o también conocida como célula de Virchow, que prácticamente es la célula característica, ¿ok? La célula de Virchow se puede observar tanto en la lepromatosa como en la tuberculoide, pero el granuloma de la lepromatosa está compuesta enteramente de estas células de Virchow, ¿okay? Que son prácticamente masas de macrófagos infectados en forma de granuloma, ¿okay? Y aparte tenemos toda la necrosis alrededor ahí de la piel. Y por último, ya antes de terminar, hablemos un poco de la célula característica y de la tinción característica de esta enfermedad, ¿okay? Primero hablemos de la imagen de la izquierda, ¿sí? La imagen de la izquierda está teñida con hematoxilina y eosina, y lo que alcanzamos a observar muy bien en un aumento del 100 son células de Virchow o células de lepra. Estas células es un macrófago, pero en el macrófago se crearon estas vacuolas llamadas clovias, en donde dentro de esas clovias se encuentran microorganismos replicándose, ¿ok? Y todo eso está dentro del citoplasma del macrófago, ¿ok? Ahora, a la derecha tenemos una micrografía, pero teñida con fitefaraco, ¿ok? Que es el tinte para esta enfermedad, que es el Ciel-Nielsen, que si se acuerdan, Ciel-Nielsen es para tuberculosis, pero es modificado con aceite de cacahuate. Y ven esos puntitos basófilos, moraditos, es el microorganismo, es Mycobacterium leprae dentro de las globias, y la globia está dentro de la célula de Virchow. Y esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Vean muy bien las imágenes. En su examen les va a venir un corte de lepra tuberculosa. Ustedes tienen que identificar la piel y van a ver granulomas. Y algo súper característico es que no observan lo que son los anexos cutáneos, a diferencia de nevo, ¿okay? No se lo compliquen, solo tenemos 2 cortes de piel en este parcial, que es nevo y lepra. Que tengan un buen día.